Gracias, Señor, porque tú traes sanidad sobre nosotros, tú traes sanidad sobre nuestros corazones. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su lugar. Vamos a entrar a la palabra del Señor. En Lucas capítulo 19 tenemos un pasaje que se lee hoy en la mayoría de las iglesias cristianas alrededor del mundo, ¿verdad? Es el pasaje de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿sí? Y hoy vamos a aprender a través de este pasaje cómo nos enseña algo tan profundo para aprender a nosotros a enfrentar el estar bajo presión, ¿sí? Vamos a ver algo muy interesante, vamos a ver 3 lecciones importantes de este pasaje para cómo enfrentar el estar bajo presión en la vida y cómo Dios nos da la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 29. Y vamos a leer en partes, así que así lo vamos a leer, lo va a tener abierto ahí y vamos a estar leyendo en partes. En primer lugar vamos a leer del 29 hasta el versículo 31. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor, ¿qué? Lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Aquí vamos a poner una pausa, mantenga abierta su Biblia porque vamos a seguir leyendo. Aquí vemos la primera lección. Miren, Dios nos quiere enseñar a confiar en Él, ¿sí? Dios siempre su propósito es querernos enseñar a confiar en Él. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? Porque Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. ¿Por qué Dios permitió que nos enfermáramos? Porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. ¿Por qué Dios permitió que tal persona que era buena le pasara esto? Porque Dios quiere enseñarnos a confiar en Él, ¿sí? Esa es la premisa. Siempre tenemos que aprender a confiar en Él. Porque aquí hay una petición bien rara de Jesús, ¿verdad? Es como si de repente yo aquí como pastor le digo a uno de los chavos: oye, mira, vete aquí al parque, hay una moto estacionada, ¿verdad? Está nuevecita, es una Harley Davidson, y está nuevecita, está recién desempaquetada, y vete y tráetela. Y si te preguntan por qué la quiere, dile que el pastor la ocupa. Usted lo haría. Está zafado, ¿verdad? Está fuera de otro mundo esta petición. ¿Por qué Jesús estaba pidiendo algo tan radical y tan aparentemente sin sentido de ir y pedir algo, y de repente pedir algo que en apariencia no es suyo? Y digo en apariencia porque recuerden que la palabra de Dios nos enseña que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo es de Dios, ¿sí? Entonces ahí vemos en primer lugar su posición como rey del Señor, ¿verdad? Él dice: tráigame eso, y si alguien les pregunta, díganle que yo los mando, digan que yo lo necesito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor está confiado que Él es el Rey, que Él es el Señor. Y cuando Dios nos pide ciertas cosas que parecen fuera de orden, que parecen que están fuera de la lógica humana, ¿verdad? Que están fuera de lo común que estamos acostumbrados a ver, Dios recuerda, Dios es Rey, Dios es dueño de todas las cosas. Y si Dios te dijo que te iba a sanar de algo, que los doctores te dijeron que no ibas a sanar, créele a Dios, porque Dios es el dueño de todo. Cuando Dios te diga: Dios, yo te voy a proveer, yo te voy a dar, Señor, pero esto es imposible, pues recuerda que el Señor es Dios de todo. Porque eso lo recordó Jesús a sus discípulos. Recuerden quién nos está enviando. No van en su nombre, no van en sus propias fuerzas, no van en autorrepresentación, van representándome a mí. Y díganle que yo los estoy mandando, ¿sí? Entonces lo primero que yo debo de aprender para poder enfrentar el estar bajo presión, bajo estrés, bajo dificultades, es que yo tengo que aprender que Dios es Rey, que Dios es Señor, que en la mano de Dios está el universo entero, ¿verdad? Que Dios tiene el control de todas las cosas y que mire,
hay algo interesante, que Dios tiene un propósito para cada cosa. Aún las cosas malas, Dios les saca provecho. Sí. Hay un versículo que no aparece en la Biblia, pero que muchos cristianos dicen, pero ese versículo no es de la Biblia, es un versículo que aparece en Primera de ¿cómo se llama? De Primera del Quijote de la Mancha, ¿verdad? Que dice: ni aún la hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia, pero está en el Quijote, ¿verdad? Así que si ustedes buscaban el libro, ahí están. Aún el Quijote, ¿verdad? Miguel de Cervantes dice: Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios tiene el control. Por eso ahorita que estábamos orando, yo diga que Dios es Rey. Dios es Rey. Cuando usted esté orando por enfermedad, cuando usted esté orando por una situación difícil, empieza a declarar: Dios es Rey. Enfermedad, yo te recuerdo que Dios es Rey. Diagnóstico, yo te recuerdo que Dios es Rey. Enfermedad, dolencia, problema familiar, yo te recuerdo que Dios es Rey. Y el Rey manda, ¿verdad? Y entonces vemos esta primera lección de Jesús para nosotros. Tienes que confiar. Yo te estoy mandando, diles que soy yo. Sí. Señor, pero ¿cómo voy a ser sano de algo que está muy difícil? Yo te estoy diciendo que vas a ser sano. Así que tú pídelo. Señor, ¿cómo va a suceder? Tú no preguntes cómo. Tú nomás di: en el nombre del Señor. Porque no le dijeron los discípulos: oiga, y si nos pregunta el qué, cómo, le vamos a decir que después le pagamos o qué. No, tú dile nada más que en el nombre del Señor y con eso. Y la Biblia dice que así sucedió. Que salió el hombre, ¿verdad? No, es que el Señor lo necesita. No, adelante, ¿verdad? Llévense. Porque Dios prepara las cosas. La Biblia nos dice, amados hermanos, que Dios no actúa movido por las circunstancias. Dios tiene un plan. Y Dios prepara las cosas de antemano. Dice la Biblia que todo, incluso nuestra salvación, está preparada de antemano. O sea, Él tiene un plan para nuestra salvación. Él tiene un plan para todo lo que vamos a enfrentar. Él ya sabe en qué problema nos vamos a meter y tiene un plan. Dice la Biblia que Dios nos va a permitir pasar más allá de nuestras posibilidades de pasar una necesidad, ¿verdad? Dice: sin embargo, les va a mostrar una salida con ese problema. ¡Aleluya! Siempre que hay una prueba, va a haber una salida. Siempre hay una salida. Lo que tenemos que aprender nosotros es aprender a confiar en Dios. La salida ya está. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios para ver esa salida. Aleluya. Ahora, vamos a leer otra parte. Vámonos al versículo 35. En esta parte ya habían traído el pollino, ya les habían dicho todo lo del burrito y toda esta parte. Y en el 35 dice que lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tenían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz del cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Sí. Mire, aquí yo debo de aprender que la mejor forma de enfrentar una prueba, la mejor forma de enfrentar una situación difícil es alabando a Dios. La mejor forma en que yo puedo experimentar el poder de Dios en medio de una dificultad es glorificando su nombre, es reconociéndolo a Él, es alabándolo a Él, es dándole gloria y honra a Él, es gozándome en su presencia. Es la manera en que yo voy a poder experimentar ese favor de Dios, esa gracia de Dios en mi vida. Pero si yo no estoy dispuesto a alabar,
Si yo no estoy dispuesto a adorar, ¿cómo voy a poder experimentar eso? Sí. La gente alababa a Dios. Tú y yo tenemos que alabarle a Él. Tenemos que adorarle a Él. Pero miren, esa es la parte bonita de todo esto, ¿verdad? Esta es la parte hermosa de estos versículos, la alabanza al Señor. Pero vemos aquí a un hombre, a un fariseo, un maestro, que reprende, ¿verdad? Y dice, por favor, dile que no hagan eso. ¿Sí? No deben de hacer eso. Y entonces Jesús le dice, mira, si se callan ellos, las piedras van a hablar. Las piedras van a alabarme, ¿verdad? Si tal vez tú tal vez no lo vas a poder callar algunas bocas, pero no vas a impedir que la alabanza se detenga. Porque Dios va a usar todas las cosas para la gloria de su nombre, ¿verdad? Aún las cosas difíciles, aún las piedras mismas, Dios las va a usar para glorificar su nombre. Sí. Y cuando nosotros nos callamos, escuchen, mire, yo el otro día estaba experimentando algo interesante, porque hay una persona que conozco que no es cristiana, que no va a la iglesia, y que pasó por una situación difícil y la libró. Salió avante, tuvo victoria, le fue bien. Y entonces esa persona empezó a decir, gracias Dios, gracias porque estoy bien, gracias porque salí adelante, gracias porque... Y yo de repente entendí en mi corazón, mira, ahí hay una piedra que le está alabando. Porque dice la Biblia que cuando nosotros todavía no recibimos al Señor, nuestro corazón es como de piedra, ¿verdad? Y hay personas que no han recibido al Señor, y aún a pesar de que son duros con el Señor, cuando pasan una prueba, alaban al Señor, buscan del Señor. Y mira, ahí hay piedras alabándole, ahí hay piedras glorificando a Dios. Y ¿cómo yo me voy a callar? Si yo soy alguien que ha sido transformado en su corazón, yo tengo que alabar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Ahora, recuerden que la entrada de Jerusalén, la entrada que hace Jesús a esta ciudad, no es una entrada para tener victoria, es una entrada para hacer un sacrificio. Era una prueba. Y ahí vienen los tiempos más difíciles, y Jesús lo sabía. ¿Sí? Y en los tiempos más difíciles es mejor adorar. Así es. Jesús mismo en la noche más difícil se fue allá solito a adorar al Señor y a orar, ¿verdad? Y ahí el Señor lo fortaleció. La tercera lección que aprendemos de este pasaje está en el versículo 41 en adelante. Aquí Jesús ya entra, ya está en la ciudad y ve la ciudad. Y miren lo que sucede. Y es aquí donde yo me quiero centrar, de cómo enfrentar la dificultad, cómo enfrentar el estar bajo presión a través del Evangelio. Dice la Biblia, versículo 41 de Lucas 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu ¿qué? Para tu paz. Mas ahora está encubierto ¿de dónde? De tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. De ahí viene la palabra estrés, por cierto, estrechar. ¿Sí? Se te van a estresar. ¿Sí? 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí Jesús está declarando algo muy interesante para nosotros. Él nos está diciendo, tú vas a pasar por este tiempo de estrés, tú vas a pasar por este tiempo de aflicción, y no creas que va a ser de gratis. Esto viene porque no supiste ver, no supiste darte cuenta cuándo fue el tiempo de tu visitación. El tiempo de tu paz estaba delante de ti y tú no te diste cuenta. Tus ojos estaban cubiertos, tus ojos estaban cegados y no te diste cuenta que ahí Dios quería obrar. Y no te diste cuenta que Dios ahí quería hacer algo. Y esto nos dice a nosotros que lo peor que nos puede pasar cuando estamos pasando, ¿verdad?, por esta situación difícil,
es que no veamos que Dios está en medio de nosotros, que Dios está en medio de nosotros. Cuando vemos en la Biblia, encontramos que Jesús, cuando estaba con los discípulos podían estar confiados. Está Jesús con nosotros. Es más, cuando tuvieron bronca con un endemoniado por ahí, vámonos con Jesús, Él sí va a poder. Nosotros no, pero Él sí puede, ¿verdad? Y se lo trajeron a Jesús. Pero en una ocasión que Jesús iba con ellos, Jesús iba dormido. Y en duda, ay mamita, ¿verdad? Jesús está dormido. ¿Qué vamos a hacer? A pesar de que Jesús estaba ahí. Ay, Él está dormido, ¿verdad? El Señor se para y detiene la tormenta, detiene todo y le dice, hombres de poca fe, ¿verdad? Ustedes podían hacer esto. Pero tenemos que aprender que Dios está con nosotros, no solamente de manera física, o no solamente dentro de la iglesia. En todas nuestras etapas y áreas de nuestra vida, Dios está con nosotros. Y aquí nos dice que si nosotros no sabemos reconocer esto, la paz va a estar frente a nosotros, pero ni siquiera vamos a poder verla. Ni siquiera vamos a poder reconocer la solución, aunque está delante de nosotros. ¿Le ha pasado a usted que está buscando sus lentes y los traes puestos? Eso es lo que está diciendo Jesús. Vas a estar buscando tus lentes y los traes ahí puestos. Y te vas a dar un tropezón y te vas a estrellar con algo porque no te diste cuenta que en tu cabeza estaban los lentes. ¿Sí? Básicamente lo mismo le está diciendo al pueblo de Israel, a Jerusalén. Ustedes van a tener muchas aflicciones y van a tener muchos conflictos porque no se dieron cuenta que aquí estaba la solución. Que ahí estaba la solución y ustedes no la tomaron. ¿Sí? Mire, hay un pasaje, acompáñeme, con esto quiero cerrar. Dani, ¿me ayudas por favor ahí con el piano? Con esto quiero cerrar. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 5. Dice de la siguiente manera, hablando de Jesús, diciendo, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Cuántas veces ustedes habían leído este pasaje? Varias veces tal vez, y lo pasaban de largo, ¿verdad? Pero, ¿qué implica este pasaje? Dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Yo cuando leo eso, si el pasaje dijera, el pastor Víctor no pudo hacer allí ningún milagro, pues la creo, ¿verdad? Porque el pastor Víctor, pues a lo mejor le falta ayuno, a lo mejor le falta oración, a lo mejor le hace falta más consagración para que el Señor lo use. O si dijera cualquier otra persona, dijera, sí es cierto. Pero aquí se está refiriendo a Jesús. Jesús entró a un lugar, a una aldea, y dice la Biblia que no pudo hacer allí ningún milagro. Cuando dice que no pudo, es que Él quería. Él sí quería hacer milagros. Él sí quería hacer algo ahí. Él sí quería sanar a los enfermos. Él sí quería darle vista a los ciegos. Él sí quería levantar al paralítico, pero no pudo. No pudo. Hay gente que no puede ver la respuesta aunque esté frente de Él. Hay gente que está diciendo, sáname. Y ahí está el Señor, yo estoy aquí para, sáname. Y no sabe que ahí está el Señor que le puede sanar. ¿Sí?
Yo recuerdo que estábamos en una convención en Ciudad Obregón. Invitaron a un evangelista, el hermano Emerson Morales. Y el hermano, un ungido de Dios. Y recuerdo que yo estaba sentado en las filas y él predicó un mensaje tremendo. Estaba pasando por televisión en la ciudad. Y era nuestra convención de la Iglesia de Dios. Y recuerdo que él estaba dando un mensaje. Y yo estaba en el seminario en ese entonces. Yo iba en el segundo año del seminario. Y estábamos sentados varios seminaristas. Y recuerdo que ahí cerca de nosotros había una muchacha que estaba ciega, que fue a esa convención ciega, y el hermano empezó a predicar la palabra. El hermano todavía no oraba por los enfermos, y esa muchacha se levantó y dijo: ya puedo ver. Se levantó, y el hermano, muy diferente, porque hace años los evangelistas hacían algo. Los evangelistas pasaban a la gente de la plataforma, ¿verdad? O sea, aquí y oraba por ellos, y ahí recibían la sanidad, y todos aplaudían y todos se gozaban, ¿verdad? Y subían a otro, y subían a otro, y subían a otro. Y el hermano Emerson cambió en esa ocasión y dijo: no, aquí no vamos a subir a nadie. Allá anda Jesús caminando. Allá anda Jesús caminando entre ustedes, y Jesús quiere sanarles ahí donde están. Así que el que esté dispuesto a recibir ahora, reciba en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que los paralíticos se empezaron a levantar. Recuerdo que mucha gente empezó a correr con sus muletas en las manos, ¿verdad? Y las aventaron ahí al púlpito, y todos emocionados. Pero estábamos los seminaristas, los que nos creemos mucho porque ya leímos un libro de teología. ¿Por qué no oro por los hermanos como los demás evangelistas lo hacen? Y pues brutos, nosotros no pudimos ver y darnos cuenta que ahí estaba Jesús sanando en persona a mucha gente. Recuerdo que varios salieron: oh, no me gustó. Pero digo, esto no se trataba de gustado, no. Era Jesús personalmente sanando a las personas. Y aquí en este pasaje yo veo que Jesús no pudo, pero mira, sigamos leyendo. Salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6. Y nos da la causa. Y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad de ellos. Y termina el versículo: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí aprendemos dos cosas. Empiezo por la última. Jesús no se detuvo nomás porque uno no quisiera. Él siguió. No dijo: ay, no puede ser, no sané a tal persona, ¿verdad? Ya me voy a encerrar, no sirvo para nada. No, Él siguió. Él siguió por los demás pueblos. Porque Él se dio cuenta, lo número 2, Él se dio cuenta que lo que estaba impidiendo ahí era la incredulidad. Era el que tú no creyeras que Dios podía hacer algo. O sea, miren, había gente que estaba pasando por una situación de necesidad, y Jesús estaba ahí frente a ellos, y Jesús quería orar por ellos, pero ellos no quisieron. Es más, la Biblia nos narra que pocas personas recibieron la bendición, ¿verdad?, de que Jesús les pusiera las manos. ¿Sí? Si usted lee la Biblia, la mayoría de los milagros, Jesús daba la orden. Jesús decía: ve, sé sano. En el camino vas a ser sano. Ve y haz esto, ¿verdad? Ve y haz aquello. Ve y lávate los ojos en tal estanque. Y así. Pero sobre pocos Él ponía las manos. Y aquí Jesús estaba dispuesto a poner las manos sobre ellos. Tanto así que nos dice que algunos sí sanaron, porque Jesús les puso la mano.
O sea, estos estaban privilegiados, pero no supieron reconocer y no supieron confiar en quien estaba delante de ellos. Así que Dios quiere enseñarte a ti en este tiempo de crisis en tu matrimonio, en ese tiempo de crisis en tu familia, en ese tiempo de crisis con tus hijos, en ese tiempo de crisis en tu trabajo, en tu salud, en tus finanzas, en ese tiempo de dificultad donde parece que nada es posible, donde parece que no hay salida. Jesús te está diciendo: yo estoy enfrente de ti, date cuenta, yo soy tu paz. Yo soy tu paz y yo vengo a darte paz y yo vengo a darte confianza y yo vengo a decirte que yo soy tu rey y que no te va a faltar nada. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé cuál es tu lucha, yo no sé cuál es tu pelea, pero aquí hay un altar. Y en ese altar yo quiero que tú te imagines, porque en tu imaginación que ahorita vas a tener, vas a mostrar una realidad. Aquí está Jesús en medio de nosotros. La Biblia nos dice que Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días. Y la Biblia nos dice también que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Así que Jesús está en medio de nosotros hoy. Aquí está Jesús en este altar frente a ustedes. No soy yo el pastor, no, Jesús aquí está. Y está dispuesto a poner sus manos sobre ti en este momento para orar por ti. Escúchalo bien, para orar por ti y para orar por tu necesidad, por tu conflicto, por tu presión, por tu necesidad. Así que ven, dile: Jesús, pon tus manos sobre mí. Jesús, pon tus manos sobre mí. Tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Oh, sí, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres imposible. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Tuya es toda la gloria. Abre sus ojos, Señor, para darnos cuenta que tú estás aquí. Cierra tus ojos y pide a Dios. Dios ahí está contigo. Dios está contigo en esta ocasión. Y pide ahí de donde nos estés escuchando. Pide, clama a Dios. Dios está escuchando. Jesús está frente a ti hoy y quiere darte paz. Él es tu paz. Él es tu confianza. Bendice, Señor, a aquellos que nos escuchan. Bendice a aquellos que están escuchando este mensaje. Dios hoy está contigo y te está escuchando. Reinas con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte ni pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres imposible y soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Puedes sentir, es Jesús tomando tu carga.
Es Jesús tomando tu carga, tomando tu necesidad en este momento. Y Él te dice: yo soy tu paz. Yo soy tu paz. Yo soy tu paz. Yo soy tu paz. Abre tus ojos, porque yo soy tu paz. Yo soy tu paz. Yo soy tu paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy en ti tenemos paz. Gracias, Señor, porque hoy en ti podemos confiar. Gracias, Señor, porque yo me puedo acercar. No importa, Señor, lo distante que tú o lo que yo piense que tú puedas estar, porque tú estás cerca de mí, Señor. Porque por la muerte de Jesús en la cruz, hoy yo tengo acceso a tu presencia, Señor. Yo sé que no se trata de que si yo soy bueno o yo soy malo. Se trata de que me acerco a ti en el nombre de Jesús. Y en ese nombre, Señor, yo puedo presentarme y pedirte que me bendigas. Así que en el nombre de Jesús, Señor, yo pido que me bendigas. Que bendigas mi familia. Que bendigas, Señor, tus propósitos en mí. Que bendigas a mi familia. Que bendigas a mi descendencia. Yo me puedo acercar a ti confiadamente, Señor, porque tú eres mi paz. Tú eres mi paz.